Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por estar participando de estas muy buenas jornadas. Gracias también a América por la invitación a sumarme a este excelente panel que has congregado. Bien, antes de empezar a hablar del problema de resistencia antihelmíntica en bovinos en Argentina, y para aquellos que tal vez no conocen demasiado el país o no lo conocen nada, permítanme mostrarles a manera de introducción cómo está dividido en regiones productivas, lo que responde principalmente a características geográficas y climáticas, ¿verdad? Las regiones pampeanas y del noreste o del NEA son las más relevantes para el tema de hoy, ya que concentran el 83% del stock bovino producido en todo el país. Todo lo que vemos en puntitos grises se corresponden a la producción de carne, mientras que todo el puntillado rojo corresponde a las existencias ganaderas de la actividad de tambo. En cuanto al mercado de antihelmínticos o antiparasitarios internos, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, tiene registrados 4 grupos químicos de amplio espectro para los bovinos. El grupo de los benzimidazoles, con ejemplos como el fenbendazol, albendazol y ricobendazol, algunos de los más conocidos. El grupo de las lactonas macrocíclicas, que se divide en avermectinas, con ejemplos como la ivermectina, la dora, la abamectina, y las milbemicinas, representadas por moxitectina. También está el grupo de los imidazotiazoles, que es donde se ubica el levamisol, y a partir del año pasado quedó registrado el grupo más nuevo, el de aminoacetonitrilos, que hasta entonces se comercializaba solamente para ovinos, ¿no? Y este grupo está representado por el monepantel. A estos 4 grupos se le suma un grupo de antihelmínticos de espectro reducido, el de las salicinalidas, con closantel como el antihelmíntico más representativo. Bien, ya mencionada la batería de antihelmínticos con la que contamos en Argentina, pasamos al tema de resistencia. Y vamos a comentar primero qué es la resistencia antihelmíntica. Se la define como el aumento significativo de los individuos de una población parasitaria capaz de tolerar niveles de drogas que previamente resultaban letales para la mayoría de los individuos de la misma especie. Es de carácter heredable, es decir, que las progenies de los parásitos resistentes también tienen esta característica. En cuanto a la determinación de resistencia, no voy a detallar el procedimiento de cada técnica disponible, pero sí comentarles que a campo se usan 2 tipos de pruebas. Una es el test de reducción del conteo de huevos, que compara los valores de HPG pre y post tratamiento. Este es un test que está muy usado, ampliamente difundido debido a su facilidad de ejecución. Y también se usa el test de eficacia controlada, que es mucho más exacto porque compara los números reales de parásitos adultos en animales tratados versus animales controles, pero tiene la desventaja de que requiere la necropsia de los animales, entonces su uso se limita más que nada en el área de investigación. De todas maneras, estas 2 pruebas son las que se han ido usando con el correr del tiempo para determinar resistencia en el país, especialmente el test de reducción de conteo de huevos. Y todo comenzó hace 20 años atrás, con los 2 primeros casos diagnosticados independientemente unos de otros, uno en la provincia de Santa Fe, el otro al oeste de la provincia de Buenos Aires,
y en ambos se confirmó la aparición del género Cooperia resistente a ivermectina. Para todo esto, la resistencia en ovinos ya hacía rato que se venía diagnosticando, pero hoy nos vamos a centrar en la de bovinos específicamente. En el 2002, en el sur de Córdoba, se diagnosticó resistencia múltiple, es decir, la resistencia de un género parasitario a más de un grupo de antihelmínticos, y en este caso fue Cooperia resistente a ivermectina y benzimidazoles, y conjuntamente en el mismo establecimiento se detectó resistencia de Ostertagia y Amoncus a benzimidazoles. Y a partir de ahí, ya en el 2003, hubo una seguidilla de confirmaciones de casos de resistencia en varias localidades. En Santa Fe se confirmó otro caso de resistencia múltiple, en este caso dos géneros parasitarios, Cooperia y Amoncus, a ivermectina y a benzimidazoles. Nuevamente en el sur de Córdoba se dio otro caso de resistencia múltiple, junto con Ostertagia resistente a benzimidazoles. También hubo un caso muy interesante en el centro de la provincia de Buenos Aires, de resistencia de Amoncus contortus a benzimidazoles en bovinos. Ustedes saben que Amoncus contortus parasita a ovinos, el Placei es la especie que parasita a bovinos. Pero en este caso se comprobó la infección cruzada de la especie contortus en bovinos y que además era resistente. A todos estos registros se les suma luego el primer caso de resistencia en la provincia de La Pampa y otro caso de resistencia múltiple en el centro de Chaco. Fue entonces que se llevó a cabo el primer relevamiento nacional para bovinos, que estuvo promovido por la FAO, para el cual se muestraron animales jóvenes de menos de 12 meses en 69 campos distribuidos en 10 provincias, que son todos los puntos rojos que vemos en el mapa. Y además podemos ver cuántos campos se muestrearon en cada provincia. La técnica usada para la detección de resistencia fue el test de reducción de conteos de huevos, y los resultados de este relevamiento mostraron que 59% de los campos presentaban algún tipo de resistencia. También mostraron que había resistencia a ivermectina en 55% de los campos y que la misma estaba extendida en casi todas las provincias relevadas, mientras que la resistencia a benzimidazoles era del orden del 10% y aún más baja para el levamisol. También se detectó resistencia múltiple en 13% de los campos. Y en cuanto a los géneros parasitarios actuantes, lamentablemente no se brindaron demasiados detalles sobre qué géneros eran resistentes a qué antihelmínticos. Solo se informó que la mayor parte de los géneros gastrointestinales bovinos presentaron resistencias a las drogas usadas. En el año 2014 y 2015 se llevó a cabo un segundo relevamiento nacional después de 10 años, porque había un consenso general entre los parasitólogos que se necesitaba actualizar los datos por los que, debido a lo que cada uno venía viendo en las distintas zonas de trabajo. Este relevamiento estuvo a cargo de la RIEP, que es la Red Interinstitucional de Investigación y Experimentación en Enfermedades Parasitarias, de la que forman parte 5 estaciones de INTA y las facultades de Veterinaria de La Plata y Tandil y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Mar del Plata. En este caso se relevaron 62 establecimientos localizados en 7 provincias,
usando bovinos de carne de entre 6 a 12 meses, y nuevamente se contó o se usó el test de reducción de conteos de huevos como herramienta de diagnóstico. Acá se muestra a título informativo nada más el stock ganadero de cada provincia participante, y también vemos el número de establecimientos relevados en cada provincia, son los números en verde. En esta oportunidad los antihelmínticos usados fueron el primer año todos inyectables: ivermectina inyectable, benzimidazol inyectable, que en este caso fue el ricobendazol, y levamisol inyectable. Y en el segundo año se sumó también otro benzimidazol, pero en este caso oral, que fue el fenbendazol, que fue incorporado a fin de comparar la eficacia de los dos tipos de formulaciones de los benzimidazoles. El panorama que nos arrojó este relevamiento, y que es lo que hoy consideramos la situación actual de resistencia en bovinos, es que fue que el 95% de los establecimientos presentan resistencia antihelmíntica, lo que nos dejó tambaleantes realmente, ¿no? 94% de los establecimientos presentaron resistencia a ivermectina, 35% de ellos, de los establecimientos, presentaron resistencia a benzimidazoles, con una mayor resistencia a la formulación inyectable que a la formulación oral. Hubo un 33% de resistencia múltiple a ivermectina y benzimidazoles, y el dato positivo fue que no se detectó resistencia al levamisol. En cuanto a los géneros parasitarios actuantes o responsables de la resistencia antihelmíntica, se notaron distintas prevalencias según el antihelmíntico en cuestión, pero bueno, retomo este tema en un par de minutos. De manera que con el último relevamiento nos encontramos con que en 10 años pasamos a tener una resistencia tan generalizada que solo 5% de los establecimientos muestreados en el país aún pueden seguir usando todas las drogas antihelmínticas. La resistencia a los benzimidazoles se triplicó, y un poco más también. La resistencia a ivermectina tuvo un aumento también alarmante, o sea que ya en la mayoría de los establecimientos no se puede usar contra parásitos gastrointestinales, especialmente no se puede usar contra Coperia. La resistencia múltiple prácticamente se triplicó también, y lo bueno es que los parásitos aún siguen siendo susceptibles al levamisol. De todo esto vamos a sacar varias conclusiones, algunas de ellas respecto a los parásitos en sí. Vimos que los géneros más prevalentes en general en todas las regiones agroecológicas fueron Coperia, seguido por Haemoncus y Ostertagia, dependiendo de si se trataba los campos estaban en las zonas subtropicales o en las zonas templadas. Esto está de acuerdo con toda la información previa con la que ya se venía contando. En cuanto a los géneros resistentes a ivermectina de mayor prevalencia, Coperia se detectó en todos los campos, siguiendo Haemoncus con un 55% y un Trichostrongylus con 32%. Iosophagostomum se diagnosticó en mucho menor porcentaje, pero también apareció. Lo que en la práctica significa que el amplio espectro de la ivermectina en este caso se ha reducido enormemente y solamente seguiría siendo efectiva contra Ostertagia. Con respecto a la resistencia a los benzimidazoles,
Ostertagia y Coperia figuran como los de prevalencia más alta. En el caso del fenbendazol, Ostertagia fue resistente en el 100% de los establecimientos, y Hemoncus fue el tercer género que apareció como resistente a los benzimidazoles. También hay algunas consideraciones u observaciones, si quieren, que se deben hacer respecto al uso de antihelmínticos. Y una de ellas es responder al por qué la resistencia a ivermectina es tan masiva, recordando que está extendida en el 94% en el país. Y muy probablemente el uso masivo de este antiparasitario como endectocida durante los últimos 30 años tenga que ver con eso. Esto está respaldado con datos de mercado de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios, CAPROVE, que señala que en el 2015 se vendieron en Argentina 140 millones de dosis de antiparasitarios, de los cuales casi el 84%, 117 millones, correspondieron a ivermectina solamente, y 23 o menos de 23 millones, representando el 16%, correspondieron a la venta combinada de benzimidazoles y levamisoles. Otra de las causas posibles es el uso generalizado de ivermectina contra la garrapata en las provincias del norte. Obviamente, usando ivermectina en los programas de erradicación ha hecho que tengan los efectos deleterios contra los parásitos gastrointestinales y la aparición de resistencia. Estudiando la asociación entre el desarrollo de resistencia y las prácticas de control parasitario, se han detectado factores de riesgo relacionados a la aparición de resistencia. Y por lejos, el principal factor de riesgo, tanto para la resistencia a ivermectina como a benzimidazoles, es la frecuencia de tratamientos. Y más específicamente, que en un establecimiento se hagan más de 3 tratamientos anuales. Otros factores que también se detectaron son el uso recurrente de una sola clase de drogas, el tamaño de la población en refugio y el tipo de control parasitario, por ejemplo el empírico versus un control racional. Esto, por ejemplo, son los tratamientos fijos sin tener en cuenta ningún indicador de la enfermedad o la epidemiología parasitaria, versus los tratamientos basados en, por ejemplo, el monitoreo parasitario para determinar la necesidad de tratamiento. En cuanto al uso de los benzimidazoles, lo que se vio o se evidenció es una mejor eficacia de la administración oral comparada con la administración inyectable, lo que puede ser un factor decisivo a la hora de elegir qué antihelmíntico usar, sobre todo en aquellas situaciones donde el problema de resistencia ya está en niveles críticos en lo referido a la posibilidad de usar diferentes grupos químicos. Y por último, el comentario acerca de la ausencia de resistencia al levamisol, lo cual está probablemente ligada a su muy poco uso en bovinos, por un lado, y también al hecho que las propiedades farmacodinámicas del levamisol mismo determinan que el parásito sufra una exposición limitada a la droga. Por lo tanto, se reduce la oportunidad de seleccionar para resistencia, que es contrario a lo que sucede con las lactonas. Y por supuesto,
Debido a la alta eficacia clínica y al amplio espectro del levamisol, es esperable que esta droga tenga un rol preferencial a la hora de establecer programas de control racionales que involucren la rotación de drogas. Y con esto quiero terminar y agradecerles nuevamente su atención. Y si hay preguntas, las charlamos durante la oportunidad de preguntas y respuestas. Muchas gracias.